Hermanas, buen día. Seguimos con la serie del apóstol Pedro y vamos con el tema número 10. Y yo le puse de título: Pedro no imaginó lo que obtendría al seguir al Hijo del Hombre. Y vamos a leer a partir del capítulo 19, a partir del versículo del 16 al 30. Dice la palabra de Dios: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirán 100 veces más, y heredarán la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Bueno, hermanas, pues aquí vemos cómo este joven rico se veía justo ante sus ojos, porque él dice que había cumplido todo desde su juventud. Pero si lo hubiera practicado todo el tiempo y desde su juventud, como dice él, no le hubiera costado trabajo cuando nuestro Señor Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y que lo diera a los pobres. Si el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, solamente este joven se veía justo a través de su criterio. Y vemos cómo Pedro seguía su enseñanza en su andar con nuestro Señor Jesús. Y en esta ocasión, el Señor Jesús le dice a los discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y es que es muy difícil. Le fue muy difícil para este joven, porque tenía muchas posesiones, y dice que se fue triste. Y otra vez os digo, dice nuestro Señor Jesús, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Estaba escuchando a un predicador que decía que esto del ojo de una aguja era una puerta pequeña o estrecha, que cuando cerraban la puerta principal, quedaba abierta esta puertecita, que así le llamaban, ojo de aguja. Entonces, si cerraban la puerta principal a cierta hora, pues no les quedaba más que pasarse por el ojo de aguja. Y por eso les da este ejemplo nuestro Señor Jesús, que era más fácil pasar
un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y miren que los camellos son grandes, pero nuestro Señor Jesús le estaba poniendo este ejemplo. Y sus discípulos, oyendo esto, se asombraron, dice que en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y nuestro Señor Jesús les dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y así es, hermanas, para Dios no hay nada imposible. Y también me llama la atención como dice nuestro Señor Jesús: bueno solo hay uno, y ese es Dios. Nuestro Señor Jesús siempre dándole la gloria al Padre. Y así es nuestro Dios, nuestro Padre, solo Él es bueno. Y en el versículo 27 dice que respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y enseguida en el versículo 28 Jesús le da la respuesta a Pedro y le contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve, el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y como le puse de título a este tema, ¿no? Pedro no se imaginaba lo que iba a obtener al seguir al Hijo del Hombre, al Maestro. Él estaba, pues, nuestro Señor Jesús le estaba enseñando, pues, esa transformación día a día, porque va a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ya hemos visto en el estudio de Apocalipsis que el 12 es perfección de gobierno, el número 12. Entonces, Pedro está siendo capacitado para que gobierne con autoridad a esas 12 tribus de Israel. Y así nosotros, si hemos decidido dejar todo, entonces nos espera una transformación día a día y una gran recompensa de que nuestro Señor nos vaya dando, pues, ese crecimiento para el futuro. Y aún en esa transformación que día a día nos da, también podemos obtener esos tesoros. Como dice aquí en el versículo 29, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Nosotros tenemos esos tesoros que ahora podemos disfrutar de ese gozo, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de ese amor para darlo a los demás, de esa benignidad, de esa bondad, pareciéndome más y más a mi Señor, para ir fortaleciendo mi fe en humildad, mansedumbre, para tener ese dominio propio y esa templanza. Todos estos tesoros, nuestro Señor Jesús nos dice que vamos a obtener, y además la vida eterna. El seguirlo nos da esa libertad gloriosa en Cristo Jesús. Y así un día estar con Él para siempre. Y todo esto había rechazado el joven rico. Y Pedro tomó la mejor decisión: seguir al Hijo del Hombre. Y como les digo, algún día se sentará en un trono con la autoridad del Todopoderoso para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, hermanas, pues sigamos en esa esperanza, en esa transformación diaria, porque nos espera una gran recompensa y la vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanas.